Bienvenidos a Latin Test. Vamos a revisar las preguntas típicas de sustentación que realizan los jurados de tesis. Como primera tendríamos, ¿cuál es el problema que ha investigado? Para responder esta pregunta te tienes que remitir a tu planteamiento del problema, es decir, cómo has estructurado tus variables, la relación entre ellas y los resultados que esperas alcanzar. La segunda es por qué se justifica tu investigación. Acá también es sencillo, solo tienes que remitirte a esta parte de tu tesis, en la cual se sustenta la justificación teórica, social, metodológica, etc. Y responder brevemente. La tercera pregunta es en base a qué ha definido sus problemas y objetivos específicos. Acá sí ya se empieza a complicar un poco. ¿Por qué? Porque acá vas a tener que explicar cómo es que tú has dimensionado tu variable. Es decir, si los objetivos los has planteado en base a las dimensiones de la variable, en el caso de un proceso experimental, por ejemplo, en base a las fases del proceso experimental o en base a los factores de tu variable, ¿no? Asimismo, hay algunas en las cuales hay simplemente un proceso, como es en el caso de procesos productivos. Entonces, tendrás que explicar en base a qué condiciones tú has definido tus objetivos y problemas, tanto los generales como los específicos. La siguiente dice, defina conceptualmente sus variables de investigación. Acá tú tienes que tener mucho cuidado, porque se supone que en tu marco teórico has realizado una discusión de definición de tus variables y con cuál de las definiciones tú te estás quedando. Es decir, lo que al final se queda en lo que es el marco conceptual y es lo que tú tendrías que definir a tus jurados. A continuación, ¿cuál ha sido el proceso que has realizado para definir las dimensiones e indicadores de las variables de investigación? En este caso, tú también tienes que remitirte a la matriz de operacionalización para que tú puedas explicar cómo es que tu variable primero has repartido en lo que son las dimensiones y posteriormente has dividido en los indicadores que te servirán para medir dichas dimensiones. Lo típico es, como digo, trabajar este proceso a través de la matriz de operacionalización. Si no lo hubieras hecho de esta manera, tendrías que explicar también cómo has desarrollado este proceso. Invitarte a suscribirte a nuestro canal Latin Test y sobre todo, si te gusta este video, si te está aportando, danos un me gusta y si tienes algunas dudas, déjanoslos en la cajita de comentarios. Entonces, la siguiente pregunta vendría a ser, ¿cuál ha sido el aporte de los antecedentes a la investigación? En este caso, tienes que tomar en cuenta que los antecedentes, primero, para nosotros son una guía. Asimismo, ya nos presentan algunos instrumentos de investigación que nosotros podríamos o no haberlo utilizado en nuestra tesis. Y finalmente, uno de los principales aportes de los antecedentes es los resultados que tienen para realizar al final nosotros la discusión de nuestros resultados, si fuera el caso. A continuación tenemos qué teorías o autores se han discutido en el marco teórico y cuál de ellas es el sustento teórico de la investigación. Ya vimos un poco unas preguntas atrás. Se supone que en el marco teórico nosotros hacemos una amplia discusión de la situación teórica, ¿no? O sea, del estado del arte, como también se le llama, de las investigaciones, las teorías o los autores o los enfoques que se refieren a nuestras variables de investigación. Y después, en base a los objetivos, a nuestra forma de enfocar la investigación, es que nosotros vamos a definir cuál de esas teorías y conceptualizaciones hemos rescatado para guiar nuestra investigación y es lo que tendrías que tú definir frente al jurado. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características de los instrumentos? Acá o se te va a hacer fácil si tú ya has tomado un instrumento o se te va a hacer un poco más complicado si tú has construido el instrumento personalmente.
En el primer caso, normalmente, cuando tú ya has agarrado un instrumento que existe, estos instrumentos ya tienen una ficha técnica que se llama, ¿no? Entonces tendrás que explicar las principales características que se presentan en esta ficha técnica. En cambio, si tú has elaborado personalmente tu instrumento, lo ideal es que también busques como modelo una ficha técnica de un instrumento y desarrolles tú, en base a esa ficha técnica las características del instrumento que has desarrollado y que vas a utilizar en tu trabajo de tesis. De tal forma que si fuera el caso que te realizan esta pregunta, también te sea sencillo recordar y presentar cada una de las características de tu instrumento o los instrumentos que has utilizado en tu trabajo de investigación. La siguiente pregunta nos dice, describa el proceso de validación de sus instrumentos o de su instrumento. Hay que recordar acá que normalmente cuando tú has sido sobre todo cuando tú has sido el que ha elaborado el instrumento, tú tienes que someter a un proceso de validación a tu instrumento previamente, antes de aplicarlo, ¿no? Ya sea a la población, a la muestra, o en caso de procesos experimentales, etcétera, antes de realizar dicho proceso. Porque solamente una vez validado un instrumento, tú podrás continuar con el proceso del trabajo de campo. Entonces, en la mayoría de los casos, como digo, necesitarás explicar si el proceso de validación lo has realizado a través de una prueba piloto, si has utilizado lo que es un juicio de expertos, si además tú has elaborado el instrumento, tendrás que explicar cómo ha sido el proceso de aplicación del estadístico alfa de Cronbachs, cómo te ha ayudado este estadístico a mejorar cada vez más tu instrumento. Vayamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se seleccionó la muestra para su investigación? La mayoría de los trabajos, en la mayoría, se utiliza una muestra. En algunos se utiliza, obviamente, solo la población. Pero en la mayoría se utiliza una muestra, ya sea calculado en base a la población total o ya sean muestras agrupadas, cuando haces experimentos sobre todo, ¿no? Que más el tamaño de la muestra se define en base a la experiencia del investigador o nos guiamos de otros trabajos de investigación. Entonces, ese proceso tú lo vas a tener que explicar. Primero, cómo has definido tu población. Si esa población tiene un marco muestral, te va a facilitar realizar el cálculo del tamaño de muestra. Entonces, es lo que tú tendrías que explicar en este proceso, ante esta pregunta. Entonces, no te olvides, somos Latin Test. Si no te has suscrito todavía, suscríbete a nuestro canal para que te llegue más información de todos los videos que ya hemos colgado en internet. Entonces, la pregunta que continúa sería, ¿cuál es el principal resultado de su investigación? En los trabajos, sobre todo de tipo observacional, es mucho más sencillo responder a esta pregunta, porque está relacionado a nuestro objetivo general y los resultados que hemos conseguido generalmente parten exclusivamente del análisis estadístico que se ha realizado. En las tesis de tipo analítico será un poco más complicado. ¿Por qué? Porque tú tendrás que revisar todos los hallazgos que has obtenido y definir cuáles son los principales resultados y cuál es, como en este caso, el resultado más importante de tu trabajo de investigación. Igualmente, en los trabajos de tipo experimental tendrás que buscar si has cumplido o no el objetivo que te has planteado antes de proponerte el trabajo experimental. Siguiente, ¿cómo se beneficiará la población de estudio con su investigación? Los que siguen nuestro canal ya saben que para nosotros esta idea de que los trabajos de investigación se realizan para beneficiar a la población, eso es una falacia, ¿no? Ya lo hemos explicado ampliamente. Pero si se diera el caso, obviamente también a veces nos piden en el planteamiento del problema expresar cuál es el beneficio para la población. Entonces tú lo que tendrías que explicar es eso, ¿no? Normalmente se dice que los hallazgos de investigación permitirán, ¿no? De ser el caso, para que las autoridades o aquellas personas competentes en base a nuestra investigación puedan realizar
llevar a cabo las políticas necesarias para mejorar o solucionar el problema que se ha encontrado. Pero como ya les he dicho, para nosotros esto es una falacia, esto de que las investigaciones busquen un tipo de beneficio para la población, porque lo que se investiga son problemas de conocimiento, es decir, lo que se desconoce, no problemas reales de la vida. Bueno, en otros videos ya nosotros les explicamos ampliamente estos temas. Me parece que esta es una de las últimas preguntas. ¿Cómo ha arribado a las conclusiones de su investigación? Igual, en las tesis de tipo observacional es más sencillo porque normalmente nos vamos a remitir directamente a los hallazgos estadísticos. Sobre todo si ha habido planteamiento de hipótesis, son los resultados o las conclusiones de las hipótesis, de las pruebas de hipótesis, las que vamos a llevar directamente a nuestras conclusiones. En cambio, en tesis de tipo analítico, obviamente habrá que ver de todos nuestros hallazgos que a través del proceso de análisis e interpretación de estos resultados, a qué conclusiones finales hemos arribado, ¿no es cierto? Y podemos explicar nosotros ese proceso si es necesario. En las tesis de tipo experimental, también las conclusiones se justifican sobre todo para ver si se ha conseguido o no se ha conseguido el objetivo al realizar el proceso experimental. Ese objetivo nosotros previamente ya lo hemos definido. Entonces, eso sería lo que tú tendrías que expresar. Para los miembros del canal, obviamente, esto lo hemos desarrollado en forma mucho más amplia, de tal forma que ellos podrán revisar. Asimismo, se ha realizado lo que es los videos respecto de cómo deben afrontar estas preguntas los asesores de tesis, sobre todo para evitar que realicen preguntas absurdas durante el proceso de sustentación de tesis. Los esperamos en el próximo video. No se olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este video porque de esta manera podrán beneficiarse otras personas que también están realizando sus trabajos de investigación y a ti te llegarán las notificaciones de los próximos videos que vamos a lanzar. Si quieres más videos que ya hemos realizado, simplemente en el buscador de YouTube pon Latin Test y el tema que tú quieras, ¿no? Sobre tesis, ya sea la correlación R de Pearson, la operacionalización de variables, cómo se realiza el marco teórico. Todo ya lo hemos desarrollado en este canal y tú está a tu disposición, solamente necesitas buscar. Gracias, hasta el próximo video.